Pues aquí estamos, una semana más de enseñanza de la palabra de Dios en este tiempo de distanciamiento que ya se ha extendido por prácticamente 6 meses y medio. Sabemos que no es la situación ideal para hacer iglesia, pero también sabemos que es lo que corresponde para las circunstancias que estamos viviendo localmente en nuestra congregación. Y damos gracias a Dios que no solamente los domingos, sino prácticamente todos los días podemos estar conectados, aprendiendo, comunicados y en comunión unos con otros en este difícil tiempo que nos ha tocado vivir en este 2020. Gracias por acompañarnos, hermanos queridos de nuestra iglesia Senda de Gracia, acá en Culiacán y en Mazatlán, aquí en Sinaloa. Y también bienvenidos a todos los que nos siguen en distintas partes de México y del mundo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas en el libro de Job, en esta serie que hemos titulado Cuando el sufrimiento toca a la puerta. Y en esta ocasión tenemos un mensaje que hemos titulado Conociendo a Dios. Avanzaremos hoy en los capítulos 32 y 33 del libro de Job. Job, que entrando ya en materia, Job es un hombre conocido no solamente por quienes leemos la Biblia, es un hombre de fama popular, conocido, popularmente llamado el Santo Job, un hombre reconocido por su paciencia frente al sufrimiento. Y aunque sí tuvo paciencia, por supuesto, tampoco se puede decir que sea un hombre perfecto, solo Jesús fue un hombre perfecto. Hemos visto a lo largo de las últimas semanas, leyendo el libro de Job, que este hombre se enfrascó en una agria discusión con 3 amigos suyos acerca de las pruebas que enfrenta y que, para recordarlo, pues, son numerosas y trágicas. Perdió a sus 10 hijos, perdió todos sus ganados, todas sus posesiones, toda su riqueza y finalmente perdió hasta su salud, hasta quedar, como él mismo dijo, en los huesos. Nosotros, como lectores de la historia de Job, sabemos que él era un hombre recto y justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que fue puesto a prueba para que Dios así le demostrara a Satanás que contra las malvadas insinuaciones que este diablo hacía, este hombre Job realmente amaba y temía a Dios con sinceridad, y no solo por la gran prosperidad que Dios le había dado. Pero en esta discusión con sus amigos, los 3 amigos de Job, se han aferrado a que la única explicación que tienen los sufrimientos de Job es que él ha cometido pecados graves que mantiene ocultos, que Job, según ellos, niega y por los cuales está siendo castigado, porque para ellos el sistema de justicia de Dios en el mundo se reduce a que al que se porta bien le va bien y al que se porta mal le va mal, y entonces, según ellos, si a Job le va mal, solo puede ser por malvado. Job sabe que no ha cometido una falta que pudiera haber provocado un castigo como este, si es que fuera un castigo. Y luego de largos diálogos con ellos, Job también se ha aferrado, aunque sin renegar de Dios, se ha aferrado a defender su inocencia y también a expresar la amargura de su espíritu y a desear de parte de Dios una explicación satisfactoria para la tragedia que está enfrentando. Y la discusión francamente ya estaba agotada. La semana pasada oímos las últimas palabras de Job en este diálogo con sus amigos. Ya nadie le contesta y entonces entra en escena hoy un moderador al cual vamos a conocer y a escuchar. Francamente, les digo una cosa, ya era hora de que alguien entrara a esa discusión porque estaba esa charla francamente empantanada, usted lo habrá notado. Y este hombre que entra en la escena tampoco es un hombre perfecto, vaya, pero le trae mucha frescura al diálogo y sobre todo les trae a Job y a sus amigos, al igual que a nosotros, verdades que ellos no habían tenido en cuenta, que no habían considerado. Y entonces vamos al texto bíblico, no sin antes orar juntos. Le invito a que lo hagamos. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Es una maravilla poder tenerla, poder abrirla, poder recibirla, poder comprenderla. La obra de tu Espíritu, Señor, consiste en buena medida en eso, Señor, en hacernos entender, comprender con discernimiento espiritual tu palabra. Ayúdanos a que hoy podamos recibir estas palabras y responder a ellas como tú deseas que respondamos, Señor. Te lo rogamos, guíanos pues con esta tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos al texto bíblico. Job capítulo 32, versículos del 1 al 5. Dice: los 3 amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el busita, del clan de Enram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los 3 amigos de Job porque, al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Muy bien. Entramos en materia. No se puede ni se debe, no tiene caso, no tiene sentido, prolongar un desacuerdo o una discusión hasta el infinito, indefinidamente. A estas alturas, cualquier cosa que agregaran los 3 amigos de Job habría sido más de lo mismo. Y entonces aquí está Eliú, este hombre que ahí aparece, se dan algunos datos de él que nos permiten saber que es un hombre de verdad, que realmente existió. Ciertamente es raro que no hayamos sabido de él hasta ahora, pero es obvio que él fue testigo al menos de una parte del diálogo o de todo el diálogo que sostuvieron Job y sus amigos a lo largo de estos días. Y es probable también que él conocía ya a Job y a sus amigos. Quisiera ir a una traducción más exacta del versículo 2 para comprender mejor las intenciones o motivaciones de Eliú para integrarse a este diálogo. Dice el versículo 2 del capítulo 32 en la versión Reina Valera, que Eliú se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Ese es el motivo por el cual primeramente se enojó Eliú. Se enojó con Job porque al tratar de demostrar su inocencia, Job había hablado mejor de sí mismo que de Dios. Tanto que parecía que él era más justo que Dios. Y aquí, permítame, la verdad es que me es inevitable recordar la indignación que tuvieron algunos ministros religiosos en México por allá del 2001 o 2002, cuando se estrenó en nuestro país la película El crimen del padre Amaro. Tal vez usted recuerda si vivió esa época. Una película que en realidad no era una crítica a todos los clérigos del país o del mundo, ¿no? Sino una cinta de ficción más, por intensa que resultara, era una historia que alguien quiso contar. Pero el revuelo que causó el estreno fue enorme. Usted recordará que hubo grandes protestas y reclamos por todas partes. Pero yo recuerdo que por esos mismos días, compartiendo carteleras, estaba exhibiendo una cinta de terror, no me acuerdo de su nombre, pero era una cinta en la cual pues aparecía una larga y terrible lista de horribles blasfemias, de verdaderos insultos groseros, soeces contra Dios. Blasfemias pues que no indignaron a nadie, que no incomodaron a nadie. Y aquí, viendo que Eliú está indignado porque se ha hablado mejor de Job que de Dios, podríamos tomar una primera enseñanza. Sentir mayor indignación cuando se nos ofende a nosotros que cuando se ofende a Dios, tristemente, revela a quién amamos más. Y yo creo que todos podríamos identificar momentos en los que hemos fallado así. Y también todos podríamos arrepentirnos, o deberíamos arrepentirnos de tener esta como escala de sentimientos, digamos, de manifestarlos de esta manera. A Job le indignaban las acusaciones de sus amigos, le indignaban las acusaciones que
hacían contra él. Pero mire, la indignación de Eliú, ¿por qué era? Pues era porque en esta discusión al único que hacían quedar mal era a Dios. Job, defendiéndose a sí mismo, y sus amigos discutiendo con él sin poder contradecirlo, hacían parecer como que el que estaba equivocado en todo esto era Dios. Y entonces Eliú se indigna en su corazón, se llena de ira en su corazón por causa de eso. Uno podría pensar, ¿pero qué no la ira es un pecado? Bueno, la Escritura nos enseña: airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero no al grado de cometer un pecado. ¿Quiere decir que hay algún enojo, digamos, aceptable para Dios? Y podríamos decir que sí. Hay enojos justos. Pero indignación, lo que se dice indignación, bueno, podríamos apuntar aquí que la única indignación que Dios aprueba en nosotros es la que sentimos cuando se le ofende a Él, cuando su nombre es menospreciado y su gloria o su fama es atacada o hasta devaluada en el mundo. Esa indignación es una indignación santa, pero tristemente también poco frecuente. Eso habla mucho de cómo todos necesitamos ser perfeccionados por Dios respecto a nuestros pensamientos e intenciones, deseos, a lo que nos ofende y a lo que reclamamos, a lo que reaccionamos y cómo reaccionamos. Bueno, pero ahí está Eliú. Eliú está enojado, justamente enojado. Y por otra parte también vemos que siendo el más joven de todos, él mostró respeto por sus mayores, guardando silencio hasta que los demás terminaron de hablar. Tenía cosas que reprocharles a Job y a sus amigos, pero se contuvo hasta que ya no respondieron. Ese es un buen ejemplo para nosotros, un ejemplo de paciencia y de respeto hacia las personas mayores. Muy oportuno hoy, cuando ante prácticamente cualquier desacuerdo, por pequeño que sea, las redes sociales, que son como la plaza pública de antaño, hierven con impulsivos reproches e insultos entre personas de cualquier edad que ni se conocen, que no tienen el menor respeto unas por las otras. Aquí vemos a un hombre que guarda su corazón, que guarda sus palabras y que respeta a estos hombres que son más maduros que él. Y dice en el versículo 6 que Eliú, hijo de Baraquel el Busita, dijo, aquí empieza a hablar y dice: yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Bueno, no es una falta de respeto. Acabo de decir que Eliú respetó ahí a sus mayores, pero prácticamente lo que está diciendo es, bueno, mis respetos para ustedes, mis respetos, porque uno asume que con los años la gente se vuelve más sabia, pero francamente a veces no es así. Es algo, mis queridos amigos que nos están escuchando, que nosotros podemos comprobar fácilmente, ¿sí? Aunque no siempre es fácil aceptar eso, especialmente cuando nos ponemos viejos y creemos que por viejos sabemos más. No necesariamente es así. Eliú lo que dice es, bueno, yo soy joven, soy más joven que ustedes, pero pues Dios también me ha dado inteligencia, ¿no? Y ahí es donde pudiéramos apuntar esta reflexión que hace el erudito de las Escrituras Matthew Henry. Matthew Henry dijo esto, dice: la sabiduría viene de Dios y de su palabra, no de la edad. El justo juicio no es un privilegio exclusivo de los ancianos. Como estos pueden equivocarse, no deberían ofenderse cuando los jóvenes los contradicen, sino aprovechar la oportunidad para aprender y beneficiarse de ellos, o sea, de los más jóvenes. En contraparte, no sé si usted ha escuchado, yo he escuchado, por ejemplo, a pastores decir: ¿Y tú qué me vas a enseñar a mí?
Si yo tengo 30 años de ministerio, 40 años enseñando la palabra, le digo una cosa, nadie que se exprese así está siendo sabio. Francamente, nuestros hermanos más jóvenes tienen al mismo Dios que nosotros, al mismo Dios cuya palabra hace sabio al sencillo, dice el Salmo 19:7. O sea, aún nuestros hijos pueden enseñarnos, y yo creo que todos lo podríamos afirmar. Le digo una cosa, deberíamos todos estar listos para escuchar a los Eliús, a los jóvenes que Dios nos ponga en el camino. Nos pueden sacar de muchos pantanos en cuanto a nuestros pensamientos y acciones. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, que nadie te desprecie por ser joven, sino sé ejemplo de los creyentes. Aquí hay algo que todos los jóvenes deberían tener en cuenta. No por jóvenes son tontos o son incapaces. Como los viejos, pues tampoco somos por eso necesariamente muy sabios. Tendríamos que reconocerlo. Dice el versículo 10 de Job 32, sigue hablando Eliú y dice, así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. He esperado todo este tiempo prestando mucha atención a sus argumentos, observando cómo buscaban a tientas las palabras. He escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job ni responder a sus argumentos. Y no me digan, él es demasiado sabio para nosotros, solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo le respondería con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados sin nada más que decir. ¿Seguiré esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permaneceré en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que pienso, pues estoy lleno de palabras contenidas y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de estallar. Tengo que hablar para encontrar alivio, así que déjenme dar mis respuestas. No haré favoritismos ni intentaré adular a nadie, pues si intentara usar la adulación, pronto mi creador me destruiría. Fíjese, aquí algunos expertos en las escrituras piensan que Eliú es un joven engreído, sobrado, desbordado, arrogante, al decir que él le hubiera respondido mejor a Job. Pero le digo una cosa, muy probablemente esos eruditos piensan así porque no han aprendido a valorar el entusiasmo de los jóvenes, que a veces se ve así como aquí, como lo está diciendo aquí Eliú, ¿sí? Podríamos decir, yo estaría más de acuerdo con pensar que sí, parece que este hombre Eliú hablaba como muy de golpe, como muy brusco, pero con gran convicción y con muy buen entendimiento, y aportando buenas razones. Por sobrado que parezca, por desbordado que parezca su ánimo. Y yo veo cómo se expresa Eliú y me pregunto, ¿dónde he oído eso? En nuestra propia iglesia. Bueno, pues somos, como iglesia, somos bendecidos y enriquecidos con un pastor que es así. Con un pastor que es medio verbrusco, pero que también tiene gran convicción y que tiene gran razón, y que es sin duda un equilibrio cuando también aparece ahí en la dirección que Dios nos ha concedido como iglesia, pues gente de mayor edad. Somos bendecidos con jóvenes así. Son personas que de repente pueden parecer arrogantes, pero no es que sean arrogantes, es que son personas seguras. Y sobre todo, no es que sean perfectas, ¿no? Tampoco quiero decir eso, pero son personas, estos jóvenes, que analizan las cosas desde otros ángulos, que nos proponen soluciones diferentes, que son, además, suelen ser personas que no andan por ahí tratando de quedar bien con nadie, más que con Dios. Le digo una cosa, mucho se beneficia la iglesia con personajes como este entusiasta
Eliú. Eso nos recuerda lo que escribió Salomón en Eclesiastés capítulo 4 versículo 13, cuando dijo: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Bueno, a este Eliú hay que escucharlo. Él está súper entusiasmado, necesita hablar, ha esperado mucho, pero pues también hay que ver que él estuvo atestiguando el diálogo entre Job y sus amigos y vio que estos de plano no daban con bola, o sea, no llegaban a nada. Y muchas veces los más jóvenes entre nosotros, con su perspectiva, con su enfoque en lo importante, nos han ayudado a resolver asuntos que estaban francamente empantanados. Así es este Eliú. Eliú no les dio a los amigos de Job espacio para que dijeran: pues allá Job, si no nos quiere oír, que no nos oiga, ya que Dios le responda, ya que se arregle él con Dios. No. Este muchacho se atreve a hacerles ver a los amigos de Job lo débiles que son sus argumentos. Pero no nomás a ellos, ahora va sobre Job, ¿no? Y ahora Job lo va a tener que escuchar. Va sobre Job, que la verdad, se ha excedido defendiéndose, y que ha terminado este Job pues dando a entender que Dios no lo trataba justamente. Y ahí vamos al capítulo 33, versículo 1. Le dice Eliú a Job: Job, escucha mis palabras, presta atención a lo que te tengo que decir. Ahora que he comenzado a hablar, déjame continuar. Hablo con toda sinceridad, digo la verdad. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes, presenta tu argumento y define tu posición. Mira, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro, así que no debes tenerme miedo. No seré duro contigo. Fíjense, aquí resalta que este joven Eliú no intenta colocarse en posición de superioridad moral sobre Job, pero tampoco se coloca en una posición de inferioridad, que podría haberle sucedido, podría él haberse como empequeñecido, porque pues Job, aunque ahora está en la ruina, llegó a ser el hombre más respetado y más distinguido de aquel lugar. No, ni superior ni inferior. Le dice: yo vengo a hablar contigo porque soy igual que tú ante Dios. También le asegura que tratará de ser sincero en todo lo que diga, pero que no será duro como lo han sido sus otros amigos, para que Job no tema, no se predisponga contra él, sino que confíe y que lo escuche con atención. Esto nos muestra que el joven Eliú está interesado en realmente lograr algo, en ayudar en algo, no en ganar él la discusión. Pero él, todo indica, entiende, este Eliú, que no puede tratar con rudeza a un hombre afligido y esperar buenos resultados. O sea, que lo tiene que tratar con paciencia, y por eso este preámbulo que hace para hablarle a Job con el respeto debido. ¿Cómo nos conducimos tú y yo cuando queremos convencer a alguien de alguna cosa? Cuando estamos convencidos que aquella persona está equivocada y tratamos de alguna forma de hacerle ver, según la palabra y la voluntad de Dios, cuál es la verdad. Pues no sé, pero me da la impresión que no siempre tenemos estos cuidados. O sea, podemos tener gran entusiasmo, pero quizás nos hace falta también seguir el ejemplo de Eliú en cuanto a la atención amable, en cuanto a la generación de buenas condiciones, de un buen ambiente, para poder tener un diálogo con nuestros hermanos equivocados de alguna forma, que sabemos que están en un error. Y dice Matthew Henry a este respecto, me gustó esta frase: si queremos convencer a alguien, hemos de hacerlo con razones, no con cañones. Ahora, fíjese una cosa, yo no me había dado cuenta, pero un autor dice por ahí que Eliú es el primero de los hombres que hablan con Job que se dirige a Job por su nombre. O sea, los amigos jamás le hablaron por su nombre. Parece algo menor o sin chiste, sin importancia, pero esto muestra una cosa, muestra la frialdad de los tres amigos de Job, que ya dejamos atrás, y también nos muestra
el cuidado y la calidez que tiene este Eliú, que está siendo pues considerado con Job y que le está diciendo también, oye, y cualquier cosa que tengas que decir, dímela, o sea, tampoco tienes que escucharme y callarte, ¿no? O sea, respóndeme si puedes, dice, o sea, si tienes oportunidad, pues di lo que tengas que decir. Y sigue hablando Eliú, y dice ahora en el versículo 8, tú has hablado en mi presencia. Eliú le está hablando a Job, ¿no? Tú has hablado, Job, en mi presencia, y he escuchado tus propias palabras. Dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo, que es una forma de tortura, digamos, y vigila todos mis movimientos. Y fíjese lo que ahora le dice Eliú a Job. Pero estás equivocado, Job, y te mostraré el por qué. Pues Dios es más grande que todo ser humano. Bueno, Eliú está intentando hacerle ver a Job su error. Intenta que Job entienda que, afanado e insistente en declararse puro, Job ha terminado sugiriendo que Dios es injusto, que Dios no lo trata como él se merece, que Dios busca pleito gratis con él, y que lo considera su enemigo, quién sabe por qué, y que Dios lo tortura y lo vigila como si Job fuera un delincuente sin ser un delincuente. Job dijo todo eso, claro, porque él asume que Dios lo está castigando y que no hay razón para estar siendo castigado. Y es cierto, no hay razón para estar siendo castigado, pero tampoco hay un castigo aquí. O sea, ¿quién dijo que Dios está castigando a Job? O sea, el problema está en los razonamientos de Job. El razonamiento de Job está mal y por lo tanto su conclusión acerca de Dios pues también está mal. Y es entonces como Job, sin quererlo, tal vez, pero termina Job diciendo que Dios se equivoca. O sea, como quien dice, yo tengo la razón y Dios está equivocado. Y a este respecto, dice el pastor Francis Chan, que cuando estamos en desacuerdo con Dios, no supongamos que el razonamiento de Él es el que necesita corregirse. No. Si hay un desacuerdo entre nosotros y Dios, ¿cuál será el razonamiento que debe estar mal? Pues el nuestro, evidentemente. Lo entendamos o no. O sea, no podemos suponer que el razonamiento de Dios es el que está mal. Pero nos pasa como a Job. Fíjese bien, al igual que Job, nosotros, al ser afligidos y quejarnos, podemos llegar a insinuar, queriendo o no, que Dios se ha equivocado con nosotros. Y eso es un gran error, error nuestro. Piénselo, ¿cuántas veces, desalentados, nos quejamos con tal amargura de nuestros males que sugerimos, conscientemente o no, que Dios ha sido o está siendo injusto con nosotros? A veces hasta lo decimos así abiertamente, ¿eh? Por ejemplo, recibimos el diagnóstico del médico o la noticia de una pérdida material o la muerte de un ser querido y sin pensar podemos decir, no es justo, no he hecho nada para merecer esto. Y eso es tanto como decir, Dios está equivocado. Dios es injusto, pero obviamente eso no puede ser así. El equivocado eres tú, el equivocado soy yo cuando pensamos así. Lo siento, ahora sí que se tenía que decir y se dijo, ¿no? Y cuando hablamos así, no nos damos cuenta tal vez, y sabemos que Dios nos perdona, pero estamos cometiendo un pecado, estamos deshonrando a Dios. Y por eso Eliú no se ha querido callar, no es puro entusiasmo de juventud. A Eliú le hierve la sangre de oír que alguien hable así de Dios. Y es un buen ejemplo el de Eliú también en ese aspecto. Para nosotros, cuando se dice algo que deshonra a Dios, debemos ser valientes para señalarlo y para llamar al arrepentimiento. Para que la mente de quien deshonra a Dios con sus palabras pues pueda ser corregida, el pensamiento de ese hombre o de esa mujer puedan ser corregidos. Eso es lo que está haciendo Eliú.
Y dice en el versículo 12, estás equivocado, ¿no? O sea, Eliú le está diciendo a Job, estás equivocado y te mostraré por qué. Y dice él, Dios es más grande que todo ser humano, ¿sí? O sea, ¿qué le está diciendo? Job, tú eres pequeño para juzgar y Dios es grande, así que Dios no puede ser injusto como tú, ¿sí? Dios es mayor que todos y él no hay ninguna injusticia en él. Y ahí aprendemos algo también, y es algo que nos debe quedar claro. Ninguna aflicción o pérdida que Dios permita que suframos en este mundo puede ser injusta. No es posible que sea injusta. Dios puede estarnos tratando con suavidad o con firmeza, con ternura o con rigor, pero nunca con injusticia. Nunca con injusticia. ¿Cómo podría alguien decir que Dios no lo trató tan bien como se merecía? ¿Cómo podríamos decir eso si todos hemos pecado contra Él? Si todos hemos fallado, si todos nos hemos rebelado en algún momento contra Dios. Es que no me merezco esto que Dios me está permitiendo en mi vida. Bueno, si lo que quieres es que Dios nos dé lo que merecemos, pues ya podemos ir haciendo preparativos para ir a dar todos al infierno. Porque si hablamos de merecimientos, pues esos son. La salvación de Dios y su favor son siempre por gracia. Claro que en el momento de la aflicción no lo alcanzamos a ver. Job está tan contrariado que no alcanza a ver eso. Y a nosotros también nos sucede cuando estamos en medio de aflicciones serias. Sin duda también nos cuesta trabajo apreciar la presencia y la ayuda y la justicia de Dios y la bondad de Dios. No la vemos, no la sentimos. Pero pensemos, cuando no percibimos la justicia o la bondad de Dios, no significa que Él no sea justo o que Él no sea bueno. Lo único que pasa es que no podemos percibir la justicia o la bondad de Dios. El problema está en que nosotros no lo podemos percibir. El problema somos nosotros. El problema es Job y el problema son sus amigos y el problema somos tú y yo. Cuando no apreciamos, cuando no podemos ver en medio de las aflicciones la justicia de Dios y la bondad de Dios. Pero Él sigue siendo justo y bueno, más allá de lo que pensemos o sintamos. Sigue hablando Eliú con Job en el versículo 13 y le dice, así que, ¿por qué presentas cargos contra él? O sea, contra Dios, Job. ¿Por qué dices que Dios no responde a las quejas de la gente? Pues Dios, escuche esto, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones, no las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa, su carne se consume y son puro hueso. Están a las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan. Vaya. ¿Se acuerda usted que Job había expresado su deseo de tener una conversación con Dios? O sea, si yo pudiera encontrar a Dios, no sé dónde encontrarlo. Él me puede encontrar a mí, pero si yo lo tuviera enfrente, yo quisiera hablar con Él y que Él me explicara y que Él me respondiera a mi clamor, a mi turbación, a mi incomprensión. Job dijo varias veces que quería hablar con Dios. O que quería más bien que Dios le hablara y le explicara qué estaba pasando con su vida. Y bueno, pues al decir eso también se quejaba de que Dios no respondía ni a sus propias quejas ni a las de otros que sufrían injustamente. Eliú pone el dedo en la llaga y le hace ahora ver a Job que dice ahí, Dios habla una y otra vez, Dios habla muchas veces, pero que el problema es que nosotros no lo oímos. Es que la gente no lo reconoce o no lo entiende.
¿Dios habla? Pues sí, Dios habla. Primeramente, sabemos que nos habla por medio de su palabra, sin duda. Y ese es como el filtro que debemos usar cuando decimos que Dios habla. Pero también hay que decir que tanto en los días de Job como hoy, Dios ha llegado a hablarle a su pueblo, a todos nosotros, por medio de sueños, o por medio de visiones nocturnas, o al irnos a dormir mientras pensamos en lo que ocurrió en el día, o incluso mientras dormimos. Usted tal vez lo podrá recordar a Dios hablando a nuestro entendimiento. Incluso algunas veces, hasta, como dice ahí Eliú, hasta aterrorizándonos con advertencias para que nos apartemos del pecado. Si le ha sucedido, sería bueno que nos lo contara ahí en los comentarios, ¿no? De pronto, si usted quisiera compartirnos esto, o sea, que Dios realmente nos habla así, como dice Eliú, en verdad Dios nos habla muchas veces. Y ahí me llama mucho la atención algo que tienen en común estas dos cosas que ha dicho. Primero ha dicho que Dios nos habla en sueños o mientras dormimos, o estamos acostados en nuestra cama, y luego ha dicho que también nos habla en la enfermedad. Y ambas cosas tienen algo en común. Dios nos habla cuando estamos acostados, cuando estamos en nuestros lechos, ¿sí? A menudo Dios nos habla en nuestros lechos. Y como dice Eliú, nos habla para despertar nuestra conciencia, si está adormecida, para llamarnos al arrepentimiento, si tenemos, por supuesto, de qué arrepentirnos. Y de esta manera, como también dice ahí Eliú en estos versículos, evita que muramos en nuestros pecados y seamos destruidos para siempre. De modo que no deberíamos ser sordos a su voz. Deberíamos tener en cuenta esto que dice Eliú, que Dios nos ha hablado muchas veces. Recuerda que cuando empezábamos esta serie mencionábamos aquella frase de C.S. Lewis que dice que la adversidad es el megáfono de Dios, el megáfono con el cual Dios nos habla y con el cual despierta a un mundo sordo. Bueno, pues si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo endurecieron los antiguos, ¿verdad? Que se rebelaron contra Dios, dice la Escritura, ¿no? Dios nos habla, por supuesto, nos habla. Dice por ahí en el versículo 19 que otras veces, dice, nos habla a través del dolor, usa el dolor para hablarnos. Y ahora se está refiriendo Eliú a sufrimientos como las enfermedades con las cuales Dios reprende o disciplina a la gente en este mundo. Es otra forma de llamar Dios a los seres humanos y es otro lecho, decíamos, ¿no? Nos habla en otro lecho, nos habla en nuestro lecho de dormir y también nos habla en nuestro lecho donde soportamos el dolor. Me llama mucho a mí la atención esto. Pareciera que cuando estamos acostados, como que somos más vulnerables, yo no sé. Acostados es como los médicos nos operan, por ejemplo, ¿no? Acostados. Y así, acostados, parece ser que Dios a menudo trata con nosotros. Cuando estamos en nuestras camas para dormir o para convalecer de una enfermedad, Dios nos habla. ¿Verdad, Roberto? Mi estimado Roberto Carlos Flores, que seguro estás viendo esto y que pues apenas está levantando de su cama después de unos días de fiebres muy intensas, de haber perdido hasta el conocimiento por las fiebres a causa pues, del contagio que ahora estamos todos presenciando. Y Roberto pues sufriendo en estos días el COVID. ¿Verdad, Roberto, que Dios te habló más en estas 2 semanas de COVID que en mucho tiempo? Así es como Dios habla. Dios nos habla a través de estas circunstancias y la descripción que Eliú hace es muy clara. Dolor de huesos, pérdida del apetito, un apetito, un hambre que no se recupera ni aunque te sirvan un manjar, de modo que terminas adelgazándote y quedando en los huesos y cerca de la muerte. Esta es otra forma en que Dios habla, por medio de las enfermedades. Job estaba enfermo, acuérdese, de aquella sarna maligna y sufría tanto que llegó a expresar incluso su deseo de morir cuando hablaba con sus amigos. Pero bueno, pues aquí
vemos esta enseñanza que Dios usa el dolor y el sufrimiento para hablarnos de nuestra necesidad de apartarnos del pecado, de cultivar la santidad, para recordarnos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra necesidad de ser perdonados, nuestra necesidad de conocerlo más y sobre todo de hallar esperanza en Él, porque en medio de la enfermedad, ¿qué esperanza luce mejor que la de Cristo? La de la eternidad, donde dice la Escritura en Apocalipsis que no habrá más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, o como diría Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Al verse enfermo, Job pensaba que Dios estaba enojado con él. Tal vez tú te sientes así ahora que estás enfermo, como que Dios está enojado contigo. Pero Eliú le ayuda a Job y ahora te ayuda a ti, que estás enfermo, que nos estás viendo así en la enfermedad, que Dios permite el dolor por amor, que Dios usa el dolor para hablarnos y para hacerle bien a nuestras almas, no para destruirnos. Y mire qué bien tan grande es el que Dios quiere hacernos cuando nos habla a través de estas circunstancias. Este es el clímax de lo que dice Eliú aquí. Es maravilloso. Versículos 23 al 30. Dice, escuche a Eliú decir, sí, pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, Él, o sea Dios, le tendrá compasión y dirá, no está hablando de Dios, pero está hablando del mensajero, ¿no? De este ángel del cielo. Él le tendrá compasión, dice, y dirá, sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos, pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así es. Dios actúa de esa forma una y otra vez por las personas. Él las rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la vida. O sea que lo que Job está interpretando como Dios contra nosotros, en realidad debería ser entendido como Dios con nosotros. No es Dios destruyéndonos, sino Dios rescatándonos. Ahora, algunos reducen estas palabras, lo que acaba de decir Eliú, a la aparición por allí de algún hombre justo, quizás un líder espiritual que explique a aquellos que sufren que pueden ser restaurados en su salud. Pero la verdad sería una visión muy corta interpretar este texto solamente así. Eliú lo que está haciendo es exaltar la intercesión de un mediador a favor del pecador para declararlo justo mediante el pago de un rescate. De modo que cuando este mediador interceda por este hombre, Dios lo acepte a este hombre, lo reciba alegremente y lo restaure a una relación correcta con él, una vez que el pecador ha reconocido sus pecados abiertamente y ha declarado con gratitud que Dios lo ha rescatado de la muerte para, como dice allí, disfrutar de la luz de la vida. Es una expresión impresionante que un hombre como Eliú, en un tiempo que algunos calculan que fue anterior a Abraham, pueda tener esta comprensión. Esto sin duda es la voz del Espíritu Santo hablándole a Eliú, para que Eliú pudiera expresarse en estos términos acerca del problema del pecado en el hombre, acerca de la necesidad del perdón de Dios, de la necesidad de un intercesor y de un pago para ser librado de la muerte. Y para hablar de una restauración, incluso podríamos ahí notar hasta de una restauración corporal. Dice, su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Lo que nos habla de la esperanza de la resurrección, cuando tengamos cuerpos nuevos, glorificados. Pero no sé si usted lo entiende, el que Eliú diga estas cosas es como para llorar de alegría.
Es un anuncio temprano del evangelio completo, aunque Cristo todavía tardará mucho tiempo en venir y manifestarse al mundo. Eliú entonces no está hablando nomás de salud física, sin duda no ese es el punto central de Eliú. Sería muy corto pensar así, porque la salud física, aunque se recupere, pronto se vuelve a perder y un día se pierde para siempre, ¿no? O sea, nuestros cuerpos van a morir. Pero vean qué maravilla que un hombre en aquellas lejanías del tiempo pueda expresarse de este modo. Tendríamos que pensar que si aquellos hombres del Antiguo Testamento recibieron entendimiento como entendimiento espiritual, para conocer a Dios, para conocer su plan de redención tanto tiempo antes de Cristo, ¿qué impide? ¿Qué puede impedir? Nada puede impedir que nosotros, ahora que Cristo ha sido ya revelado al mundo, lo podamos conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. De modo que si no había excusa para que un hombre se conformara a no conocer a Dios en aquellos tiempos tan remotos, pues mucho menos hay excusa hoy en día, que Cristo ha sido mostrado al mundo y que tenemos por su gracia tantas formas de poder conocerlo, tanta revelación y tanta verdad disponible para nosotros. Somos una generación afortunada, una generación bendecida, que puede conocer a Dios y que sin embargo pues, se distrae con suma facilidad, pues, casi en cualquier otra cosa. Buena falta nos hace oír a hombres como Eliú, quien está aquí hablando de una verdad más grande y gloriosa que ninguna otra verdad: que Dios mismo da el pago y libra al pecador arrepentido, perdona sus pecados, lo declara justo, aparta así su alma de la muerte y le da el regalo de la vida eterna. El versículo 23 que veíamos hace un momento habla de un mensajero, de un ángel del cielo, ese mensajero especial que intercede y que justifica a las personas. Pues es Cristo. ¿Quién más podría ser? Eliú no lo conoció, ¿verdad? Pero lo mencionó, exaltando la misericordia de Dios y el favor de Dios para con Job, al tratarlo, permitiendo estas aflicciones, para que Job pudiera escuchar su voz, para que Job lo pudiera conocer, para que Job pudiera oír a Dios y no endureciera su corazón. Y ya llegaremos al capítulo 42, donde Job va a declarar: sí, de oídas te había oído, Dios, pero ahora te conozco. Ahora mis ojos te pueden ver. Bueno, pues esa revelación que este hombre, Eliú, tuvo hace tantos siglos acerca de nuestro Señor, del mediador, del intercesor, del Salvador Jesucristo, para nosotros está disponible. Lo leemos en porciones como esta de Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ya saben, dice, ya saben que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, o sea, no de Dios. No con cosas corruptibles, no fueron rescatados con un rescate de dinero, vaya, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es aquí donde tenemos que terminar esta enseñanza, con Eliú enseñándonos que Dios no aflige a nadie en vano, sino que lo aflige para hablarle, para atraerlo hacia Él. Que Dios nos habla para rescatarnos de la muerte, llevándonos a estos escenarios de dolor, de aflicción, de sufrimiento, que es como nos conduce a la vida, que es como nos pasa de la oscuridad a la luz, de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de la miseria a la dicha eterna. No hay mejor forma de terminar esta enseñanza que con este recuerdo exaltado de Cristo, manifestado de una forma tan temprana. Pero, como tenemos que terminar el capítulo 33,
Vamos a ver los últimos 3 versículos, que no son sino como el entre para lo que la próxima semana estaremos enseñando aquí. Termina este capítulo con Eliú diciendo: toma nota, Job, escúchame, porque tengo más para decir. Sin embargo, si tienes algo que decir, adelante, habla, porque deseo verte justificado. Pero si no, entonces escúchame, guarda silencio y te enseñaré sabiduría. Qué amable. Pero no creo que ante unas palabras como estas que acaba Eliú de decir, Job tenga mucho que agregar. Job tiene que estar ahí sentado, escuchando al joven, trayéndole estas verdades. Todavía tengo más que decirte, querido Job, dice ahí Eliú. Todavía tú y yo tenemos mucho más que aprender. Y no es momento probablemente para que hablemos, sino para que, como Job, sigamos callados y expuestos a la sabiduría de Dios. Bien haríamos en ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Bien haríamos en callar de asombro ante la gloria del Salvador, revelada ¿en qué? En nuestras aflicciones, sufrimientos, pruebas y dificultades, que son la poderosa voz de Dios, el medio que Él usa para hablarnos y atraernos a Él. Piénsalo. Entiende que es el propósito de Dios para tus sufrimientos y los míos. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. No tenemos mucho más que decir, solamente darte gracias. Gracias por tu intercesión, por tu auxilio, por tu rescate, por tu salvación, por tu gracia. Apreciamos ahí, en toda su gloria, tu bondad, tu poder, tu amor, tu majestad. Exaltado seas tú, oh Señor, por siempre. Terminamos adorándote, Señor. Terminamos reconociendo nuestra absoluta necesidad y dependencia de ti. Terminamos exaltando tu nombre. Terminamos declarando que solo tú, Señor, eres digno, justo, recto y perfecto. Que nadie, oh Dios, puede compararse contigo. Amén.